entre ustedes y nosotros hay unos 10 segundos de diferencia más o menos, así que lo que yo estoy comentando ahorita se va a escuchar en unos 10 segundos, pero vamos a ver qué dicen. Bueno, Sí, sí se ve, Antonio. bueno, vamos a seguir entonces con las diferentes características de los materiales para tomar la mejor opción, por decirlo así. Y vamos a seguir viendo, ayer habíamos pasado ya al CPVC, que es el policloruro de vinilo clorado, o sea, para agua caliente, y ahora vamos a ver su módulo de elasticidad, o sea, la fuerza que necesito para estirar un CPVC. Y ven, ¿no? Que en el caso del CPVC, a temperatura ambiente, podríamos ir a 20 grados, tenemos más de 30.000 kilogramos. O sea, es más duro que incluso que el PVC. Es más duro, es un material muy, muy duro que me sirve pues para resistir altísimas presiones. Y cuando digo altísimas presiones las menciono por nombre, ¿no? 400 PSI a temperatura ambiente. Entonces, pero otro detalle que podemos ver acá, y sucede en todos los materiales termoplásticos, es que cuando la temperatura aumenta, el módulo de elasticidad también disminuye, o sea, se vuelve más flexible. Es de esperar, ¿no? Uno calienta el PVC y puede moldearlo. Uno calienta el CPVC y aunque no es muy fácil moldearlo, por eso les recomiendo de que no traten de acampanar. Muy pocos pueden acampanar y en su afán de acampanar un tubo, terminan quemándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque su módulo de elasticidad es bastante alto, ¿no? O sea, hay que calentarlo con una temperatura constante y por un periodo de tiempo determinado. De ahí que ustedes pueden ver de que las tuberías de CPVC solamente se suministran espigo por espigo, no tienen campana. Y para unirlas se utilizan las uniones. ¿Por qué? Porque no traten de acampanar, porque es un material muy, muy, muy duro y en el afán nuevamente de querer moldearlos o querer acampanarlos, terminándolos quemando. Y si no lo quemamos y logramos acampanarlo, ya su resistencia estructural, o sea, la capacidad que tiene de soportar presiones, temperaturas, también ha disminuido. O sea, no hay por qué calentarlo. Eso es en cuanto a todos los módulos de elasticidad. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es el espaciamiento, ¿no? O sea, un material más duro, yo puedo espaciar más. Por ejemplo, si en el CPVC, para determinado diámetro y determinada temperatura, vamos a suponer un ejemplo, 1 metro, una tubería de 1 pulgada, en CPVC va a ser de repente 1,20 m, porque como es un material más duro, no necesita tanto soporte, ¿no? Entonces, acá está la tabla, la pueden consultar en el momento que ustedes deseen. Como es una tabla de una resina, para una resina que viene bien formulada, pueden utilizarla, pues la nuestra o la que está acá, o que casi es la misma, ¿no? Pero ya cuando comienzan ustedes a comprar un mercado donde la tubería se prueba a temperatura ambiente o de muy bajo precio, o la consigo en lugares informales, entonces ya estas tablas ya prácticamente no sirven, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro material, ¿no? O sea, como le comentábamos ayer, el tema del reciclado que la norma permite, ¿no? Pero mire esas estructuras que tiene, nuevamente recordando, puedes reciclar tu mismo material, no debes, porque tú no sabes la formulación. ¿Qué tal si tú haces con estaño y el reciclado que viene con plomo, viene con calcio zinc, viene con otro? O sea, se forma una mazamorra, hablando de formulaciones, ¿no? Entonces, como tú formulas de una manera y lo vuelves a echar a tu misma formulación, entonces hay compatibilidad y coherencia. Entonces, también se mencionaba de que si mueles accesorios, échalo en accesorios, mueles tubos, los echas en tubos. Entonces es otra de las cosas que tenemos que ver también para el tema de las fijaciones de los materiales. La dilatación también es menor, o sea, crece, en otras palabras, crece menos con temperatura. El CPVC, por ser más duro, crece menos, y acá vemos la diferencia. No es mucha con respecto al PVC, pero de todas maneras se ve la diferencia, ¿no?
porque tampoco la diferencia en el módulo de elasticidad, la fuerza que yo utilizo para estirar los materiales es mucho. Uno está en 28.000 y el otro en 30.000, o sea, están por ahí nomás, ¿no? Pero de esta manera se dilata menos el CPVC. En cuanto a las dilataciones, como nosotros pegamos en nuestras obras, cada ciertos tramos, y acá están una tabla en donde se ve si los tubos son de 5 metros o son de 6 metros. Se dice también la temperatura, 5, 10, 15, 20, hasta 60 grados. Cada cuántos tubos yo tengo que poner una unión de dilatación, ¿no? Y solamente podría ponerla hasta 60 grados. En este caso, nosotros tenemos este tipo de uniones de dilatación que tendremos que tener en cuenta la temperatura, ¿no? Acordémonos que las uniones de reparación son PVC, que tendríamos que multiplicarlo por 0.22, porque, por ejemplo, si quisiéramos ponerla como unión de dilatación para un tubo de 50 milímetros, porque hasta 2 pulgadas tenemos, o sea, hasta 63, ¿no? En Perú, hasta 1 pulgada, despacho inmediato, pero por ejemplo, por Amanco Brasil o por Papco Guavín Brasil, hasta 2 pulgadas. Entonces, tendríamos, por ejemplo, hasta 63 milímetros. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuánto es la presión que va a soportar, ¿no? O sea, y tendríamos que hacerle la multiplicación. Si es a 60 grados, tendríamos que multiplicarlo por 0.22 y saber si está por arriba la presión, entonces tendríamos que irla bajando, ¿no? Hasta lograr que, si mi obra tiene 70 PSI, a multiplicar 145 por el factor de seguridad, entonces tendría que darme 70 o un poco más, solamente para utilizar las uniones de dilatación. Porque esta tabla es para condiciones de montaje de tubería de PVC, C o CPVC, y sus distancias entre diferentes recorridos, ¿no? Las distancias entre soportes también acá se dan a temperaturas de 20, 60 y 80, pero ya sí para poder soportar la tubería CPVC. No es la misma tabla para el PVC. Para el PVC cada material tiene su tabla porque cada material tiene su dilatación. O sea, el material crece cuando le metes temperatura. Y esos crecimientos, si los soportes son muy largos, van a comenzar a ver unas desviaciones, van a comenzar a ver unas flechas. Entonces, se recomienda pues que el material sea de calidad y que se respeten las tablas, ¿no? Entonces, estas tablas quedan ahí para el recuerdo, para que ustedes puedan tomar la decisión. Y entonces eso también tiene que ver con más trabajo, ¿no? Si yo tengo que poner soportes muy cortos, van a ser mayor cantidad de hueco, mayor cantidad de bracera, mayor cantidad de horas hombres y cosas por el estilo. Acá tenemos la conductividad térmica de diferentes materiales. ¿Qué quiere decir la conductividad térmica? Que el agua se me va enfriando en el camino, ¿no? Sale a través de la tubería. Y ahí es donde casualmente viene el tema de ¿para qué yo lo necesito? Si necesito una tubería que por ley tenga que ser metálica, entonces yo tendré que poner el cobre. Pero su conductividad térmica del cobre es altísima, mire, 380. Y después todos los termoplásticos no llegan ni a 1. Están por debajo, 0.14, 0.14, 0.23. Eso quiere decir que si yo necesito una tubería de gran resistencia estructural y tengo que poner cobre, lo tengo que poner, pero ya tendré que forrarlo, tendré que minimizar las distancias, porque su conductividad térmica, o sea, el calor de la tubería, la energía calorífica del agua se pierde por las tuberías. Entonces, ahora, si yo necesito no necesito tanta resistencia a la presión, bueno, puedo cambiar a policloruro de vinilo clorado, donde su conductividad térmica es mucho menor, que se encuentra igual con el PVC, y el CPVC y el PVC igual. Ahora tendría que yo ver la diferencia. ¿Qué necesito yo más? ¿Necesito resistencia a la temperatura o necesito resistencia a la presión? Entonces acá ya viene la parte de escoger, ¿no? Supongamos que yo necesito resistencia a la temperatura. Pues yo tengo que poner el CPVC. Si yo necesito resistencia a la presión,
tengo que poner el PVC, porque el PVC soporta un poco más. Entonces acá también podemos identificar al polipropileno, ¿no? Por ejemplo, están los materiales policloruro de vinilo, polibutileno no utilizamos en el Perú, o por lo menos masivamente no, igual que el polietileno reticulado, hay algunas obras, muy pocas. El polipropileno sí se está utilizando, hay una tendencia a utilizarlo más, pero miren la conductividad térmica del CPVC contra el polipropileno, ¿no? Y algunos dicen, por ejemplo, ya es cuestión de comenzar a sacar cálculos, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, yo pongo la tubería de policloruro de vinilo clorado, o sea, CPVC, no me conviene porque sus diámetros son del cobre. Yo utilizo polipropileno, sí, puede ser, pero ya tendrías que comenzar a sacar tu cuenta, porque el CPVC, una media, es aproximadamente 15 milímetros, pero el polipropileno es 20. No. Pero también hay que tener en cuenta que los espesores del polipropileno son mucho más altos que el del CPVC. Entonces comenzamos a sacar cuentas. Si el diámetro interior sale más que 1, si yo necesito caudal, necesito una área interior mayor, entonces veo quién me da la mayor área interior. Acuérdense que el desconocimiento de nosotros frente a los materiales nuevos ha hecho que las empresas inescrupulosas se aprovechen de nosotros. Por ejemplo, en el Perú, nosotros, como utilizábamos la gran cantidad de tuberías y accesorios que utilizamos en masa es PVC, nosotros utilizábamos el clase 10, por lo menos en edificación, ¿no? Entonces, cuando vinieron diferentes empresas, comenzaron a ofrecernos el clase 10, pero en polietileno, en polipropileno, que diga, el clase 10, su módulo de elasticidad pues es muy bajísimo con respecto al PVC. Por lo tanto, yo no podría utilizar, si quiero una tubería para 50 años, mínimo, un PN16 o un clase 16, ¿no? O un clase 20 si es agua caliente. Entonces, nos comenzaron a vender un tubo que en toda Latinoamérica no se utiliza, polipropileno clase 10, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, ¿no? Cuando es agua fría en el polipropileno se recomienda, las normas internacionales recomiendan que sea un PN16. Si es agua caliente debe ser un PN20, mínimo, es lo que recomiendan las normas internacionales. Claro, cada país puede hacer lo que quiera, pero las experiencias de los países que han utilizado estas presiones los lleva a decir, va a durar 50 años y voy a tener una prestación óptima. Entonces, acuérdense siempre que debe ser, aunque el fabricante diga, no, suficiente, ustedes toda la vida han utilizado clase 10 y yo le estoy vendiendo 12.5, o sea, clase 10 para 10 varios, te estoy vendiendo 12.5, pero ¿por qué los demás países dan esa recomendación de utilizar el PN16 para agua fría y el PN20 para agua caliente? Casualmente, ¿por qué? Porque no hablan del módulo de elasticidad, que es casi 3 veces menos, o sea, necesito 3 veces menos fuerzas para estirar un polipropileno, una corbatita, una barrita de polipropileno en los ensayos, necesito casi 3 veces menos fuerza. Por lo tanto, ustedes ven que en los espesores tomen esa curiosidad. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, midan, aunque sea con su wincha, midan por qué el polipropileno tiene mayor espesor, si es un clase 10 y el otro también es un clase 10? PVC clase 10, polipropileno clase 10. ¿Por qué uno tiene mayor espesor? Casualmente tiene que ser mayor espesor porque su módulo de elasticidad es muy bajo, o sea, muy elástico. ¿Se va a servir para otras cosas? ¿Va a ser excelente? Sí, y ahora vamos a ver en qué situación deberías utilizar polipropileno y no PVC. Es como cuando uno pone un pie derecho, que llamamos de construcción, en un techo, o sea, de tornillo, ¿no? De repente con 2 pulgadas no nos baste para un techo, pero si ponemos catagua, esas maderas corchosas, va a tener que ser el doble ya no va a ser de 2 pulgadas, va a tener que ser de 4, porque esas maderas son muy escorchosas, muy elásticas. El peso inmediatamente las deflexiona. Más o menos, si queremos hacer una comparación, es igual, ¿no? Entonces,
por eso los datos de ahorita, ¿no? En cuanto a conductividad térmica, ya ustedes tienen acá los datos. Si ustedes necesitan un material que resista las presiones altísimas, junto con temperatura, está el cobre. Pero también sepan que tienen que hacerle su recubrimiento, porque si no también la condensación me va a comenzar a manchar la pared. Si necesitan, no necesitan tanta presión, puede ser el CPVC. Si necesitan una tubería muy flexible, puede ser el polipropileno, puede ser el polietileno. Ustedes ya van a comenzar a tomar decisiones de acuerdo a la conductividad térmica. O sea, ¿cuánto se me enfría? ¿No? ¿Cuánto se me enfría el agua estando dentro de las tuberías? Eso sería la definición más sencilla, ¿no? Como tener el agua en una tetera y tener el agua en un termo. En el termo me dura el agua más tiempo, caliente, es igualito, ¿no? Entonces, ya pueden ustedes tener una idea. Y esta es una idea de los espesores de pared, tendrían que aumentar cuando los materiales tienen mayor conductividad térmica. Si no, voy a tener una temperatura, a ver, voy a hacer opción del puntero. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, pasar un PVC, un CPVC, el espesor de pared es menos, porque no deja pasar la energía, ¿no? Acá tengo una temperatura y afuera tengo otra temperatura. Cuando se calienta esta parte también produce condensación, porque tengo un área fría con agua caliente, entonces podría pasar hasta las paredes. Entonces son todas las cositas que tengo que ver cuando yo utilizo un determinado material, ¿no? Acá hay una tabla de expansión térmica lineal del PVC, del CPVC, y acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Que donde también en los edificios, en los sitios donde la tubería va colgante, tengo que hacer las famosas liras o las curvas para poder absorber. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice una tubería de CPVC de 30 metros sometida a una temperatura de casi 49 grados y una temperatura mínima de 26. La diferencia de temperatura es 22.2, se expandirá 4 centímetros. Miren, en 49 es una diferencia de 22 grados entre la máxima y la mínima. Al CPVC va a crecer 4.6, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Para ver cuánto va a crecer y poder también hacer las liras, porque si no, el material comienza, si no tiene esas, dónde expandirse y dónde dilatarse y contraerse, va a causar fatiga en el material, sea el material que sea, va a causar fatiga, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver en mis edificaciones, ¿no? Ahora, en el tema, si ya es otro tema, ¿no? Me lleva el tema de, por ejemplo, para un incendio, ¿no? El CPVC tiene un índice de oxígeno limitado. Dice que apenas no se enciende fácilmente, ¿no? No se enciende fácilmente. Su temperatura mínima de encendido es de casi 500 grados, ¿no? Para que, claro, cuando hay incendios las temperaturas se disparan, pero no es tan fácil, no es tan fácil, por decirlo así, que se encienda, ¿no? Y el oxígeno es limitado y no se enciende fácilmente, ¿no? Entonces, la tasa de humo también en caso de incendio es muy baja y no emite humo venenoso. Ojo que sí lo emite el PVC, ¿no? Y el polipropileno se pone como gotitas y comienza a gotear como si fuera un caño malogrado. Entonces, pudiera dejar escapar el agua, no sé. Cada uno ya ve en qué forma lo puede utilizar, pero son los datos que se dan para que si te exigen alguna reglamentación, te exigen determinado tipo de tubería, ahí también tendrías que tomar en cuenta, ¿no? El tipo de tubo que vas a poner. Ahora vamos a pasar a otra tubería, ¿no? Que es el polietileno de alta densidad. Acuérdense que hay polietilenos de mediana densidad y de baja densidad, ¿no? Ya prácticamente los de baja densidad se utilizan para las mangueras de goteo. Las de mediana densidad se utiliza bastante en los tanques de agua
todo lo que es rotomoldeo, o sea, se presta muy bien el material para rotomoldeo. O sea, los tanques normalmente son de mediana densidad. Y para las tuberías de agua se utiliza pues, el polietileno de alta densidad, ¿no? Hay el polietileno 80 y el polietileno 100. Y la única diferencia entre el 80 y el 100 es la resistencia a la presión. La resistencia mínima requerida, 80 megapascales, cuando el polietileno es 80. La resistencia mínima requerida para polietileno 100 es 100 megapascales. En el Perú el factor de seguridad es 1.25, ¿no? Para las tuberías de agua. Entonces, seguimos. Acá, como podemos ver acá, principales características de la tubería de polietileno. Acá vemos el P40, el P80, P100. Entonces, cuando uno quiere elegir el polietileno, tiene que ver la resistencia a la presión. Entonces, necesito que haya bastante resistencia a la presión. Yo quiero un polietileno que me soporte, van a haber golpes de ariete, estoy viendo que mi sistema de una u otra forma van a haber sobrepresión o necesito presiones altas, definitivamente tendría que ser un P100, ¿no? Muy aparte de otras características, solamente estoy hablando de presión. De repente mi sistema es un tema de conducción, no tengo mucha diferencia de niveles, voy a utilizar un P80, ¿no? O sea, tengo el mismo diámetro, tengo menor espesor, pero la resistencia es un P80, o sea, 80 megapascales de resistencia mínima requerida. Resistencia a la presión, por cierto, ¿no? O a la tracción. Entonces, lo divido entre 1.25, que es el factor de seguridad, me da la tensión de diseño y de ahí comienzo a sacar mis clases, ¿no? O SDR también, como se le conoce, ¿no? Por eso acá dice la tensión mínima requerida. El polietileno 40 ya, por lo menos para agua de presión no se utiliza, de repente para mangueras de goteo. La densidad, acá tenemos por qué se le conoce de baja densidad, alta densidad. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no? 0.91, 0.93 el de baja, 0.93 a 0.95 el de mediana y mayor a 0.95 del P100. Ahora, eso quiere decir que son menos densos que el agua. O sea, si usted quiere probar si es polietileno, porque de repente está dudando, corta un pedacito y lo mete en el agua, ¿no? Debe flotar, a diferencia del PVC y del CPVC, que se hunden porque tienen densidad mayor a 1. Entonces, hay más que todo en el polipropileno, ¿no? Porque en el polipropileno ya se han presentado varios casos. Nosotros recibimos esos casos y podemos hablar de estos casos porque nos llaman a nosotros, ¿no? Como departamento técnico tenemos un número directo a servicio técnico y tenemos como cuatro anexos en donde recibimos las llamadas y nos dicen, vienen los gafiteros y pegan con PVC las tuberías de polipropileno, porque hay algunos edificios que han sido hechos totalmente con polipropileno y no saben cómo diferenciar, porque a veces hasta el polietileno es de un color plomo, entonces no saben cómo diferenciar. Si no estás en duda, la parte que vas a reparar, corta un pedacito y mételo en un vaso de agua. Si flota, es polipropileno, no vas a meterle una unión, pues, no vas a meterle una unión de PVC porque son diferentes materiales y muchas veces pueden estar siendo conductores de agua caliente y no de agua fría. Entonces, todo esto para que tengan en cuenta su módulo de elasticidad, ¿no? Ahí podemos ver bajísimo con respecto ¿no? al PVC. El polietileno 100, 160 megapascales, ¿no? Entonces vemos que es bajísimo, casi 3 veces menos que el PVC o que el CPVC. La temperatura de ablandamiento, bueno, acá dice temperatura de ablandamiento VICAT, acá dice que lo hacen igual con 5 kilos, llega a estas temperaturas. Entonces acá vemos que tiene mejor resistencia a la temperatura, o sea, se reblandece el polipropileno, se reblandece muy por arriba, más que todo el polietileno 100, ¿no? Se reblandece muy por arriba del PVC, entonces por eso le decía, ¿quieres tuberías que tengan una resistencia, muy buena resistencia a la temperatura? Entonces, ya sabes qué tubería poner, ¿no?
En cuanto a relación entre la densidad, ¿no? Dice que cuando el polietileno tiene mayor densidad, entonces sería el HDP, entonces la rigidez aumenta. Eso es bueno para las tuberías de desagüe, porque en el Perú ya se está utilizando la tubería para agua y para desagüe, o sea, para alcantarillado. Y una de las características del polietileno es como es un material viscoelástico, o sea, necesita mucho espesor para tener una rigidez igual al PVC. Por lo tanto, yo no recomendaría, yo he escuchado por ahí muchas veces dice, no, pero cuando la norma NTP ISO 8772, que es para alcantarillado aquí en Perú, dice, yo puedo utilizar tuberías en P80 o en P100. Entonces mi recomendación sería P100, porque miren, dicen que cuando la densidad aumenta, aumenta la rigidez. Y en desagüe, en alcantarillado, ¿qué yo necesito? Yo no necesito resistencia a la presión. Entonces, por eso ahí viene ya la selección de material. ¿Yo necesito resistencia a la presión en una tubería de desagüe, alcantarillado? No, yo no necesito resistencia a la presión. Yo necesito rigidez. Yo necesito que el tubo, ante una fuerza viva, que podría ser autos que están cruzando una carretera, no sé, una pista, yo necesito que tenga resistencia, que no se me deflecte ante esas fuerzas vivas o muertas. Muertas es el relleno, si la zanja es de 3, 4, 5, 6, 7 metros. Yo necesito que tenga una rigidez y que se mantenga esa rigidez la mayor cantidad de tiempo posible. Yo no necesito resistencia a la presión. Por lo tanto, yo voy a utilizar ahí, miren, un polietileno 100, porque cuando dice que cuando la densidad aumenta, aumenta también la rigidez. Ahí yo no lo voy a pedir un polietileno 100 porque tiene mayor resistencia a la presión. Yo lo voy a pedir porque tiene mayor resistencia, o sea, tiene mayor rigidez, ¿no? La dureza también aumenta. Entonces, el alargamiento disminuye, ¿no? O sea, ante cambios de temperatura, yo no voy a tener una tubería que se me culebree, ¿no? La temperatura de reblandecimiento, o sea, cuando se comienza a ablandar también, ese es algo en contra, ¿no? La temperatura de reblandecimiento aumenta. La resistencia a choques de altas temperaturas, una de las grandes cualidades del polietileno es que puede utilizarse a la intemperie, porque tiene un aditivo que se llama el negro de humo, traducido acá en el español, ¿no? Ustedes lo van a encontrar, depende, en bolsas donde dice carbon black, ¿no? Que es lo mismo, el carbon black o el negro de humo, es lo mismo, es un aditivo que se le echa para darle resistencia a los rayos ultravioletas. Entonces, si yo voy a tender un tendido, me tocó trabajar por PAPCO en hacer tendidos superficiales, kilómetros, donde todo el recorrido casi era roca maciza. Entonces, el proyecto sale con tubería superficial. Entonces, ahí tú no puedes utilizar para nada, no deberías utilizar PVC, porque te va a durar 4 o 5 años y después los rayos solares lo van a destrozar. O si yo quiero una tubería con dióxido de titanio, cualquier empresa responsable te la prepara, pero ¿son los costos reales? ¿Deberías utilizar PVC? No. ¿Deberías utilizar el PVCO de muy buena resistencia y muy duro? No. Ahí quien se presta es el polietileno. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si no solamente es el ataque de los rayos ultravioleta a la tubería, donde el polietileno se comporta de una manera excelente? ¿Qué tal si las temperaturas, hay un choque como dice, resistencia al choque a bajas y altas temperaturas? En el día mucho calor y en la noche congela el agua. Se congela el agua, todos los que saben algo de temas del agua, con relación a las tuberías, sabe que el agua se congela y el hielo aumenta su diámetro, ¿no? Entonces se infla, por decir, el agua, el hielo. Entonces, ¿qué va a pasar si es PVC? Lo revienta, así de fácil, lo revienta. Pero en cambio, si es polietileno o si es polipropileno, como son viscoelásticos, su modo de elasticidad es muy flexible, muy bajo, se infla junto con el agua y se desinfla junto con el agua. Entonces, es un material muy adaptable ante los cambios de temperatura. Entonces, si yo tengo una tubería que va a ser atacada por las temperaturas altas y bajas, está a la intemperie y tiene muy buena flexibilidad, entonces
Ahí yo necesito tuberías de polietileno. Pero ¿qué me dice la experiencia? Lamentablemente tengo que contar la experiencia. ¿Qué pasa si me guardo las experiencias de los más de 25 años vividos dando asistencia a nivel nacional? Sería un egoísmo, ¿no? O sea, y Paco no estaría contribuyendo de la forma que debería contribuir. He llegado muchas veces a proyectos en la selva, en la sierra, ingeniero, y disculpe, ¿por qué la tubería de polietileno? Porque es buena, pero nadie ha dicho que sea mala, en el mundo entero la utilizan. La pregunta es, ¿por qué polietileno? Entonces no hay una respuesta. Entonces, no, que así está en el proyecto. Le preguntas al proyectista, no, que sí, que esto y que el otro, pero no te dan una respuesta como decir, mira, para empezar, va a estar a la intemperie. El estado va a estar a la intemperie y va a tener el ataque de los rayos ultravioletas. Dos, la zona, para mí serían respuestas que me dejarían, como Estado, diría, están utilizando de la forma adecuada los recursos del Estado. Primero va a estar a la intemperie, o sea, en el día va a ser mucho calor y en la noche mucho frío, se va a congelar el agua, entonces se va a aumentar su diámetro, entonces la tubería va a aguantar. Tercero, necesito yo una tubería muy, muy flexible. Qué excelente, pero no, cuando comienzan que mayor espesor, claro, ingeniero, tiene mayor espesor porque su módulo de elasticidad es 3 veces menos. Yo necesito 3 veces mayor espesor para soportar la misma presión. Entonces no son respuestas que me indiquen el conocimiento del material, ¿no? Y acá no estamos criticando a nadie, lo que estamos diciendo que tenemos que mejorar para que los proyectos salgan en tubería. He existido proyectos donde la tubería está enterrada a 1,50 m. Yo fácilmente ahí pongo un PVC y si quisiera ser hasta un poco irresponsable, hasta de mala calidad, y eso me va a durar, ¿no? No me va a durar lo que me dura un PVC de calidad, pero me va a durar algún tiempo. No 50 años ni 20, pero me va a durar. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Utiliza el material cuando tú lo requieras. Por ejemplo, a mí varias veces me han dicho, oye, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tuberías de PVC y cuando salimos al exterior con el PVC, cada año tenemos que cambiar la tubería porque se rompe. Claro, pues porque mientras que el PVC está por debajo de la tierra, no está soportando la temperatura ambiente, pero ya cuando sale a la intemperie, soporta la temperatura ambiente, se congela y revienta. Entonces ahí cámbiale a un codo ahí roscado, póngale un adaptador y salga usted con polipropileno. El polipropileno también se infla y se desinfla, por decirlo así. O sea, utilizando un lenguaje muy coloquial, muy de barrio, por decirlo así, porque no es el término correcto, se dilata y se contrae, sería, ¿no? Entonces, sale, no le hemos cambiado ahora, si todas las piletas en ciertos centros poblados, tanto de la selva como de la sierra, y hasta acá también de la costa, pero más se da en la sierra, en donde sale la tubería, se congela y se descongela, y eso me dura. Entonces, ahí está la respuesta a utilizar el determinado material. En la costa, por ejemplo, hay una empresa prestadora de servicio grande que ha cambiado el PVC por el polietileno. ¿Y qué aduce? Aduce que tiene muy buena resistencia, muy buena adaptación frente a las ondas del sismo. Y eso es cierto, eso no es falso. Segundo, que las uniones son tan fuertes, también arguye eso, que las uniones son tan fuertes, que nosotros hemos hecho ensayos de reventamiento, soldamos los tubos, es más, el departamento técnico ha llevado, yo llevé hace 20 años el curso y el año pasado volví a llevar el curso de termofusión, pagado por la empresa, para que nosotros estemos al día con la normativa y la forma como se termofusiona y cuáles son las fallas y qué tal si agarro polietileno de mala calidad y cosas por el estilo. Entonces nosotros sometemos al ensayo de presión de reventamiento y las tuberías revientan por el tubo, no revientan por la unión. Entonces cuando nos dicen a estas personas, estos ingenieros, que vamos a suponer que sea para alcantarillado, entre un buzón y otro buzón, el tubo viene a comportarse como si fuera un solo tubo, y eso es verdad, eso es verdad. O sea, juega con la onda de expansión, con la onda sísmica, y hay muy pocos reportes sobre, o casi ninguno, sobre el polietileno con respecto a roturas después de los sismos.
En su guía práctica, el doctor Kuroiwa hablaba sobre los materiales que son resistentes a los sismos resistentes, ¿no? Entonces, pero también tengo que evaluar otros temas, ¿no? Otros temas que lo vamos a hablar ahora también, ¿no? La tubería de polietileno de alta densidad son tuberías que se suministran en dos formas, ¿no? Dos tipos, ¿no? La tubería en barra, o sea, en tubo, que son de 6 y 12 metros. 12 metros no es muy viable, ¿por qué? Por los camiones, pues para entrar a las ciudades, camiones de 12 metros ya es todo un problema. Entonces, normalmente se suministran en 6 metros para todos los diámetros. En Papco Guavín tenemos hasta 900 milímetros en tuberías. Es lo que estamos produciendo ahorita en la planta de Lima, ¿no? Y cuando ya los rollos son de diámetro más pequeños, como ustedes pueden ver acá, a la parte derecha de su pantalla, vienen ya en rollos, ¿no? En rollos de 50 y 100 metros, diámetros desde media pulgada hasta 4 pulgadas, ¿no? O lo que sería en norma ISO desde 20 milímetros hasta 110 milímetros. Entonces, esto, por ejemplo, es excelente cuando yo tengo una red, pues, por ejemplo, si alguien me dice, oye, estoy utilizando polietileno, va a ir enterrado, pero ¿sabes qué? Yo estoy trayendo agua con 110 milímetros, 4 pulgadas. Pero es un solo tubo, dice, con longitudes habituales 50 y 100 metros. O sea, yo agarro un rollo y lo desenrollo nomás, ya tengo 100 metros de avance. Y ahí cero posibilidad de fuga, porque es un solo tubo, ¿no? Y no tengo que termofusionar. Entonces, cuando las respuestas son así de lógicas, técnicas, y han cubierto todos las aristas, todos los ángulos, en cuanto a temperatura, en cuanto a presión, en cuanto a ataque químico, entonces uno dice, has hecho una muy buena elección. Entonces, en el agua, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, si alguien me dice que cambió el polietileno por el PVC porque son menos uniones, yo en el PVC tengo que unir cada 6 metros, entonces con un rollo de frente, con 2 rollos ya son 200 metros que instalé y solamente tengo una unión, es excelente, ¿no? Entonces, ese tipo de respuesta que quisiéramos recibir como departamento cuando hacemos preguntas sobre por qué el cambio de uno sobre el otro, ¿no? El polietileno de alta densidad, como ustedes pueden ver, la mayoría ahora la hacen con las acometidas de la red principal hacia las casas, son con polietileno, casualmente utilizando esa alta flexibilidad que tiene el polietileno, ¿no? Antes tenían que tener incluso un recubrimiento, la tubería tenía que ser de media y tenía que tener un tubo de recubrimiento de 4. Ahora no, pasa un camión, se hunde, se vuelve a su estado natural. O sea, es muy, muy flexible este material, excelente cuando se trata de acometidas domiciliarias, ¿no? Entonces, ahí en esas condiciones, ¿no? El PVC, sus radios de curvatura, o sea, es otro aspecto cuando se trae, por ejemplo, a superficial o por zanja, ¿no? O sea, su flexibilidad hace que ahorremos mucho con respecto a los accesorios, las curvas, los codos, ¿no? Entonces, acá tenemos una tablita de cómo se puede ganar esa flexibilidad. No es que tampoco se trate de doblar al polietileno. Por ejemplo, dice una tubería en clase 10 de un polietileno de 100, o sea, un polietileno 100 de 160 milímetros necesitará, dice, de 320 milímetros para una curvatura, porque dice que es 20 veces su diámetro nominal, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3.2 metros de longitud para poder curvar la tubería. O sea, yo tengo una tubería de polietileno 100, en 160 milímetros, que vendría a ser aproximadamente 6 pulgadas. Yo quiero hacerle una curvatura máximo hasta 90, máximo, yo necesitaría 3 metros 20 de longitud para poder curvarlo. Ya son datitos que ya sí, ya yo los puedo sacar de las tablas del fabricante, las tablas nuestras o de cualquier otro fabricante que elijan, ¿no? Va a depender mucho la presión nominal, porque a mayor presión nominal, también yo tengo mayor espesor de pared, y si yo tengo mayor espesor de pared, tengo mayor dureza del tubo, entonces yo necesito mayor ángulo de curvatura. Entonces ya eso ya yo lo consigo en obra. Pero lo que sí quiero resaltar acá, que esto yo no lo podría hacer con el PVC. Estas flexibilidades no las podrías obtener
Estos radios de curvatura no los podría obtener yo con el PVC o con el PVCO. Por ahí podría luchársela al polietileno. Y cuando hablemos en el otro año, si Dios lo permite, el PVC, una clase muy extensa que ya tenemos preparada, ahí van a ver. ¿Por qué? Porque el PVCO es muy delgadito, a tal punto que algunos instaladores han llegado a reclamar diciendo, se han equivocado, me han traído tubería de desagüe. ¿Por qué? Porque los instaladores, si bien es cierto, no conocen de normas, no conocen de espesores, no conocen de muchas cosas técnicas, pero sí la habilidad de decir, saben inmediatamente sacar al ojo y hasta al tacto. Pues me han traído tubería de desagüe. No, no es tubería de desagüe, es una nueva tecnología, amigos. Se llama PVCO y es un PVC muy delgado, pero con una resistencia a la presión terrible y al impacto igual. Entonces, se están sorprendiendo, ¿no? El PVCO pudiera hacerle la lucha en flexibilidad, siendo de PVC al polietileno, pero entonces ya tiene más opciones el ingeniero, el técnico, el proyectista, ¿no? Ya tiene más opciones. Y si yo soy gafitero y me toca instalar, hasta puedo dar mi opinión, ya que estoy asistiendo al curso, ¿no? Decirle, me he enterado o he asistido al curso del PVCO y tiene más o menos flexibilidades de radios de curvatura similares al polietileno. Entonces ya vemos el tema de costo, porque ojo, una de las grandes desventajas del polietileno en cuanto a instalación es que es una tubería que tiene que ser termofusionada. O sea, yo necesito una máquina termofusora, necesito tener electricidad en el lugar, porque en el Perú no está muy desarrollado la electrofusión, ¿no? Entonces, que también tendría que tener electricidad. Son muy seguras, de hecho, pero un poco complicado. ¿Qué pasa si se te rompe un tubo? Tienes que llevar la máquina solamente para un tubo. ¿Cómo lo reparo? Es algo que también debería haber yo previsto, ¿no? Porque a nosotros nos han llamado, no somos inteligentes, lo que pasa es que nos llaman y nos dicen, en tal sitio se me reventó la tubería tal, ¿cómo hago técnico? Oye, para empezar, nosotros te hemos vendido, no le hemos comprado a ustedes, pero lo que quisieron que nos den la respuesta, ¿no? Nosotros estamos poniendo las uniones corredizas que ponemos en el PVC. Son dos materiales diferentes, su dilatación y contracción es diferente, su cambio hasta las temperaturas es diferente, su conductividad térmica es diferente, su elongación es diferente, su resistencia a la tracción es diferente. O sea, no le puedes poner el mismo material, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también hemos visto acá, que se ha puesto, no esa manera crítica, esa manera de poder rectificar lo que quizás en algún momento creímos que estaba bien. Por ejemplo, en Lima se ha puesto tuberías de polietileno para desagüe, pero nosotros somos investigadores, nosotros somos como que el policía persigue el crimen, el investigador persigue el crimen, nosotros perseguimos las acciones delictivas en cuanto a actos ilegales en instalaciones sanitarias, y no ilegales porque infrinjan la ley, sino que infringen la normativa. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver en Lima, y de hecho que lo que se hace en Lima se reescribe en provincia, la tubería de polietileno, la cachimba o silla domiciliaria, como le llamamos, de polipropileno, y la cometida hacia la caja de registro de PVC. Es lo que yo he visto en distritos, en Chorrillos, hablando ya más directamente. No voy a decir más la zona, pero en Chorrillos he visto la tubería de la matriz de polietileno, la cachimba de polipropileno y la conexión domiciliaria hacia la caja de registro de PVC. 3 materiales con diferentes modos de elasticidad, diferentes dilataciones, diferentes comportamientos hacia el cambio de temperatura, su resistencia química, la tabla de su resistencia química diferente. Entonces, queremos cambiar esto, ¿no? Queremos que si la tubería es de polietileno, la cachimba que sea de polietileno, la conexión que llega a la caja que sea polietileno, un mismo material para tener. Porque, ¿qué pasa si yo digo, yo estoy poniendo polietileno porque tiene mucha flexibilidad, pero la conexión hacia la caja de registro es PVC? Entonces, ¿a dónde está la compatibilidad, no? Entonces, es lo que queremos, obligar a los fabricantes también a que traigan el portafolio completo para que así las empresas prestadoras de servicios no tengan que estar ingeniándoselas para poder cumplir con su labor. Resistencia a la presión hidráulica, ¿no? Como siempre, la resistencia a la presión hidráulica tiene que ver, como acá dice, ¿no? Por ello entenderemos como presión nominal la máxima presión que soportará una tubería, esto sacado de las tablas, ¿ah? Porque ahí está 7.51,
que soportar una tubería en utilización continuada durante 50 años a la temperatura de servicio de 20 grados. Si nosotros variamos esa temperatura, pues ya estamos variando también la utilización continuada durante 50 años. Para otras temperaturas del agua, la presión nominal será la resultante de aplicar un factor de corrección característico a cada tipo de conducción. Entonces, nuevamente, si no lo sabíamos, la presión nominal tiene que ver con el tema de la temperatura a la cual yo la utilizo. Y acá está la famosa termofusión, un método muy, muy seguro. Tal es así, le vuelvo a repetir, que la unión es 2 veces más fuerte que el mismo tubo, ahí no hay ningún problema. Yo uno 200 metros y yo tengo un tubo de 200 metros, no tengo espacio de 200 metros, no hay posibilidad de desacople ante un movimiento sísmico muy violento, llámese 9, 10 en la escala de Richter, un movimiento muy brusco como sucedió tanto en Chile en febrero del 2010 como en febrero del 2010 en Haití. Ambos llegaron casi a una magnitud de 10, con la diferencia que en Haití murieron 300,000 personas y en Chile no pasaron de las 1,000. Entonces, ¿cómo quedaron las instalaciones de polietileno? Casi no han tenido ataque casi, ¿no? Entonces, muy buenas su resistencia frente a los sismos. Por otro lado, el polietileno también tenemos la electrofusión, también muy recomendable, no es muy utilizada, lo que se está acá extendiendo bastante es la termofusión, y también tenemos pues que los métodos son un poco, podríamos decirlo, sofisticados, porque hay que tener una tremenda máquina para electrofusión, y acá como vemos una tremenda máquina para, electrofusión y termofusión, ¿no? Entonces, eso no lo puede tener cualquier persona. Hay personas ya contratistas que se dedican a alquilar sus equipos. Y yo me pregunto ante la posible, la eventual fractura de un tubo, ¿qué hago, no? Si no tengo estos, pero también hay los acoples mecánicos, ¿no? Estos suplen muy bien, normalmente para diámetros pequeños, no tan pequeño, porque puede haber hasta 4 o 6 pulgadas, pero no es para los grandes. Es una unión que yo la puedo comprar e instalar ahí, pues, en el mismo sitio, ¿no? Y es muy, muy segura también. También va a depender mucho del proveedor. La calidad en el Perú, hay muy buenos proveedores. Nosotros también las vendemos. Y son uniones que nos salvan del apuro. Estas están diseñadas para el material, para el polietileno, ¿no? Entonces, claro, yo siempre admiro la capacidad que tiene el peruano dice, no, pero yo, unión de reparación, pero si el tubo de PVC de 200 milímetros, el de polietileno de 200 milímetros, le hago su bisel, le meto su lubricante, yo descubrí la pólvora. Descubrió la pólvora por 3, 4 días, 5 días, una semana, y después cuando se presentan los cambios normales, vemos que no hay, porque no hay una comprensión técnica, no hay un estudio técnico bien elaborado, solamente hay una habilidad, un ingenio, ¿no? Entonces estos acoples rápidos, mecánicos, sirven para esos casos, ¿no? Y acá vamos a hacer un estudio muy somero, o sea, muy rápido. Es un estudio hecho por la UNIVEL. La UNIVEL es la Asociación Americana de Fabricantes de Tuberías, diferentes tuberías, y le ha hecho un estudio pues al HDP, ¿no? Como les decía, todo lo que he mencionado es verdad. Su flexibilidad, su resistencia, su bajo nivel de resistencia al módulo de elasticidad, tiene un módulo de elasticidad muy flexible que lo ayuda a sondear, lo ayuda ante los movimientos sísmicos a tener una flexibilidad muy, muy interesante, a tal punto que casi no hay tuberías rotas. Pero tendremos que tener en cuenta cuál es el tipo en este caso, le han hecho un estudio a la degradación, a la oxidación, así como los metales se oxidan, en los termoplásticos también tienen un tipo de degradación que podríamos asimilarla, podríamos
hacerle un paralelo a las tuberías termoplásticas, ¿no? Pues es la degradación oxidativa del HDP, de la tubería de HDP, frente a la exposición de desinfectantes en agua para beber, en agua potable, ¿no? Como le decía, acá hay dos profesores, pertenecen a una organización legal, porque INC significa que es una organización legal conocida en los Estados Unidos, y es la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Tuberías, ¿no? Ellos, en Cayo Hueso, en abril acá está la fecha, en el 2012, hicieron un estudio para ver qué pasaba con las tuberías que se están utilizando en algunos lugares, pero su método de desinfección es por el cloro, ¿no? Entonces, dice, la degradación por oxidación ocurre en tuberías de agua, de HDP, y provoca la fragilización de la superficie de las tuberías, haciendo las tuberías más susceptibles a tensiones de fuentes internas y externas. Esta es la primera conclusión del estudio. Yo solamente estamos armando otro más grande, pero sobre todo para que se tenga cuidado, ¿no? Se tenga cuidado, porque en otros países, la cantidad de cloro que se utiliza en los países no es igual en todos los países. En cursos anteriores que he dictado he visto las proporciones que hay en Chile, en Centroamérica, en Argentina, y en Perú, varían, ¿no? Están por ahí cercanas, pero varían. Entonces, más problemas tendrían los países que su cloro residual es más en mayor proporción, pero ya se han notado que hay ataques de oxidación. Entonces tendríamos que ver, oye, cuando yo hago un estudio que voy a poner o que voy a cambiar, tiene que ser un estudio global, o sea, como decimos, ver el cuadro completo, ¿no? Porque de repente, si me enseñan la mitad del cuadro, no me han enseñado la parte del agua, y digo, uy, qué bonito paisaje, pero le falta el agua. Entonces, cuando me muestran el otro, me dejan en ridículo. Porque, oye, pero si acá hay un tremendo lago, ¿cómo dice que falta? Ah, es que solamente opiné porque vi la mitad del cuadro. Entonces, no queremos quedar en ridículo. Queremos que nos enseñen el cuadro completo. Y el cuadro completo es ver que en el Perú, bueno, hablamos de Perú, que es lo que nos interesa, la forma de potabilizar el agua, la forma de desinfectar el agua es por cloro, ¿no? Y este estudio tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, de falla por oxidación, nos vemos cómo se va degradando el polietileno. Es más, yo tuve la oportunidad de trabajar en laboratorio y a mí nosotros nos trajeron tuberías que habían sido atacadas. En ese tiempo yo no lo relacionaba porque yo tenía 4 o 5 años en PAPCO, ¿no? Y ya era atacada. Ahora que estoy estudiando este tema de la conclusión del estudio, vemos cómo lugar uno, las fallas por oxidación, ¿no? O sea, cómo se degrada el polietileno frente a... Entonces, otra de las conclusiones del estudio dice, la tensión de diseño, o sea, lo que resiste en una tubería cuando recién empieza, la tensión de diseño hidrostático de la resina base no parece mitigar el problema. O sea, puede ser que sea un P100, P80, dice, no parece mitigar, no parece ayudar al problema. Los investigadores de la empresa, hay una empresa que está en Francia, llamada Suez Environment, descubrieron que una tubería de P80 se comportaba mejor en la prueba de resistencia a la oxidación acelerada que tuberías P100 más recientes. O sea, la tensión de diseño no tiene que ver, no, entonces, como el cloro ataca al polietileno, entonces yo voy a poner un mejor polietileno, el P100. Pero miren, este estudio es interesante, porque dice la tensión de diseño hidrostática, que tiene que ver si es P80, P40 o P100, dice la tensión de diseño hidrostático de la resina base no parece mitigar o no parece disminuir el problema. Los investigadores de la empresa Suez Environment, que está en Francia, descubrieron que una tubería de P80 tenía mejor comportamiento en la prueba de resistencia a la oxidación acelerada que tuberías P100 más recientes. O sea, las que supuestamente deberían comportarse mejor ante el ataque del cloro, no se comportaron mejor. ¿Por qué? Bueno, ellos siguen en sus estudios, ¿no? Entonces, nuevamente, más fallas por lugar a fallas por oxidación. Acá vemos, podemos ver, incluso hay otra conclusión del estudio, y acá vemos, mire, esta sí me tocó verla hace algunos años, yo ni por acá, que era por algún tipo de oxidación, la miraba, recién era un aprendiz de laboratorio, porque tuve esa opción para formarme como técnico en PAPCO, de pasar por laboratorio 2 años.
Dice, una severidad mínima y profundidad de degradación es necesaria para facilitar la falla prematura. Claro, cuando empieza una degradación mínima y la profundidad no es mucha, ya es el comienzo para facilitar la falla prematura. La tasa de oxidación depende del tipo y concentración del desinfectante en el agua, ¿no? Por eso les decía, no todos los países tienen la misma concentración, ¿no? Perú tampoco tiene una de las más altas, ¿no? Pero el cloro residual también podría atacar, ¿no? Y concentración del desinfectante en el agua. La temperatura alrededor de la tubería también tiene que ver, miren, la temperatura alrededor de la tubería también tiene que ver los empaques de antioxidantes en los componentes del HDP y la resina base. Entonces, acá ahí están las fallas, habría que tomar en cuenta si es que si es que todo esto es un estudio global que viene desde el año 2012, no es que esto lo hayan hecho ayer para desacreditar algún tipo de tubería, no, porque como decía, hay muy buenas referencias de polietileno, pero habría que haber mirado el cuadro completo. Acá hay otra fallas por oxidación, dicen, esta tiene 25 años en servicio, 25 años y medio en servicio, es una tubería de 1 pulgada, diámetros en fierro fundido, fabricante desconocido, ¿no? Miren cómo se ha degradado también por fallas por oxidación, por el desinfectante utilizado, ¿no? Entonces, son fallas que, como dice el estudio, no solamente ha dicho, bueno, a mí me parece, no, han hecho estudios y ahí están las fallas, ¿no? Entonces, acá tenemos el famoso negro de humo, ¿no? O sea, vamos a ver qué nos dice la traducción, ¿no? Dice, investigaciones recientes muestran que las mejoras dramáticas en la estabilización son posibles. Sin embargo, cada compuesto de resina para HDP tiene su propio paquete estabilizador. La buena resistencia a la degradación por oxidación en la composición de un compuesto en tuberías de HDP no aseguran que otras composiciones serán aceptables, ¿no? Entonces, muchas veces el HDP tiene el famoso negro de humo que también reacciona frente a estos males. Seguimos con este estudio, ¿no? Interesante. Dice, bueno, estas son las conclusiones del estudio, ¿no? Dice, cada producto de tubería de HDP diferente debe ser evaluado independientemente por ASTM-F 2263 o alguna otra metodología similar. La ASTM-F 2263, que el otro año ya estamos en estudio, para asegurar que su aplicación específica de su paquete estabilizador, o el negro de humo, brindará el rendimiento de los requisitos a largo plazo. El negro de humo es el aditivo que se le echa para evitar que los rayos ultravioleta la degraden o lo degraden, pero una degradación por el sol. Pero acá está sucediendo una degradación química, que el negro de humo, lejos de actuar como un ayudante, hace que el cloro también reaccione porque cree que el negro de humo es algo que él tiene que desinfectar y ataca, ¿no? Entonces, bueno, yo he leído más extensamente, hay un estudio más largo que estamos haciendo, analizando el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos ver, que veamos cómo podemos mitigar, ya que hay algo, ya se utiliza el polietileno. Por ejemplo, a mí me tocó en una oportunidad, es donde yo digo, esta es la forma al 100% responsable de utilizar las tuberías de acuerdo al conocimiento. A mí me tocó ser, como yo llevé un curso hace 20 años de termofusión, me tocó trabajar en una obra en donde comencé a termofusionar junto con otro técnico de mayor experiencia, y nosotros traíamos agua en Huánuco desde una laguna hasta una ciudad, hasta un distrito. Entonces, todo el trayecto la trajimos con polietileno P100 superficial. Entonces, ahí definitivamente era polietileno. 2, en las partes de arriba de la montaña congelaba el agua y el polietileno se inflaba y se desinflaba. 3,
La flexibilidad era terrible. Nosotros le encontramos a veces la tubería volteada porque se acomodaba, ¿no? Y la cuarta era que esa tubería llevaba solamente agua hasta el distrito y ahí recién la almacenaba y ahí la potabilizaba. O sea, el agua no tenía cloro para nada. Eso para mí sería un uso muy, muy responsable y muy bien estudiado de cuándo utilizar tubería polietileno. Tenía las 4 condiciones. No llevaba agua con cloro porque el agua la llevaban así, de la laguna la llevaban, después ya a una planta de tratamiento y ahí la trataban y la botaban con PVC para las diferentes, ya con tuberías de distribución. O sea, no llevaba cloro, tenía la protección de los rayos ultravioleta, era muy flexible, se inflaba y se desinflaba cuando quería, los choques de temperatura no le hacían nada. Así quisiera que fueran todos los proyectos, ¿no? Que se eligieran las tuberías con cuadro completo, ¿no? Para que no haya problemas de que de acá a 5, 6, 7, 8 o 10 años las ciudades que están utilizando o han cambiado al PVC por el polietileno sin tener el cuadro completo, no se vean con la necesidad de un elemento tan vital y un alimento, porque el agua ya es considerado un alimento tan esencial para la población, se nos comienza a fugar por todos lados, cuando realmente es lo que menos necesitamos. Tenemos tuberías de asbesto cemento con 50, 60 años de uso y todavía están funcionando, mostrando cierta hermeticidad. No sería dable ni sería una buena elección de que tuberías con 5, 10 o 15 años ya comiencen a dar problemas porque no se evaluó el cuadro completo. Ese es el único análisis a donde queríamos llevar. Después, por todo lo demás, el polietileno es un material muy, muy bueno. Entonces, otra cosa, el método de prueba estándar para la evaluación de la resistencia a la oxidación de la tubería polietileno para agua clorada. Entonces, lo que quería también decir es algo que en nuestro medio, hace poco me llamaron por porque había habido fugas, reventamiento de tubería de polietileno. Y es que en el Perú creemos de que la prueba hidráulica para el PVC es la misma para el polietileno y hay una norma específica para la prueba hidráulica en polietileno que la mayoría de los instaladores las desconocen. Hace poco me tocó asistir a una obra en la selva peruana en donde la tubería había reventado. No nos llamaron porque cuando me comenzaron a contar el método de prueba, habían aplicado el método del PVC. Cuando vino el especialista dijo, bueno, falló porque usted le aplicaron el PVC, esto no es PVC, esto tiene otras características. Mostró la norma, le hicieron de la forma correcta y ahí sí se hizo de la forma como debiera hacerse y hasta ahorita está funcionando. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Los que están, los contratistas, saben que la prueba hidráulica no es la misma para el PVC que para el polietileno, lo saben. Si lo saben, excelente. Si no lo saben, ya sería, de repente ya, como estamos pendientes de todas las cosas que nos están faltando, sería pues parte de un cursito práctico, teórico, virtual o presencial, ya se verá el próximo año, de cómo enseñarles a las personas a utilizar la norma respectiva para hacer pruebas hidráulicas, ¿no? Hace poco me llamaron por un tema similar, les dije que averiguaran si habían hecho el primer descubrimiento, que era, han aplicado el mismo procedimiento que se hace para tubería PVC, y me han quedado en responder, ¿no? Entonces, hablando nuevamente de la normativa vigente, este método de prueba describe los requisitos generales para la evaluación a largo plazo de la resistencia a la oxidación en agua clorada de las tuberías de polietileno, que se utilizan en sistemas de suministros o servicios de agua fría por exposición al agua clorada. Este método de prueba describe los requisitos de un sistema de prueba de flujo de uso continuo presurizado, las presiones de pruebas típicas, las características del fluido de prueba, el tipo de falla y el análisis de datos. Señores, ya hay una norma, es un método, ya hay una norma ASTM en donde me dicen cuáles deberían ser las características para utilizar polietileno en conductos de agua potable, ¿no? Entonces, ya a mí vamos a hablar el próximo año de eso, ya haciendo análisis y algunas pruebas, para que no nos sorprenda pues que el tipo de desinfección que utilizamos en Perú nos pueda hacer fallar nuestra tubería. Dice que hay otros sistemas desinfectantes conocidos, uno es el dióxido de cloro, el ozono,
y la cloramina son usados comúnmente para la protección del agua potable. Sin embargo, el cloro libre, eso es lo malo, sin embargo, el cloro libre, que es lo que utilizamos acá en Perú, es con mucho el sistema más común de uso en la actualidad. Los sistemas de desinfección distintos al cloro no han sido evaluados por este método. O sea, no se ha evaluado el dióxido de cloro, el ozono y la cloramina. Y se espera que no haya ningún problema, se espera. Pero lo que sí se ha evaluado es el cloro, ¿no? Y ha resultado pues con estos datos que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esta es las pautas sobre los requisitos, es una traducción de la norma. Dice, las pautas y los requisitos para las temperaturas de prueba, las tensiones circunferenciales de prueba y otros criterios de prueba se han establecido mediante pruebas previas de la tubería de polietileno. Otros componentes del sistema relacionado que normalmente aparecen en un sistema de suministro o servicio de agua fría de polietileno se pueden evaluar con la tubería de polietileno. Al probar tuberías y accesorios de polietileno como un sistema, se recomienda que los tipos y materiales de accesorios de uso final anticipados se incluyan en el circuito de prueba, ya que se sabe que algunos tipos y materiales de accesorios pueden afectar los tiempos de falla. Las muestras utilizadas deben ser representativas de los productos y materiales de tubería bajo investigación. Son las recomendaciones que da, por ejemplo, la norma, ¿no? De la cual yo he extraído, ¿no? Y acá vemos lo que utilizamos cuando medimos el pH en el agua, el cloro residual, y las causas determinantes del ataque del cloro. Ahí vemos, ¿no? El cloro a diferentes concentraciones, que está incluso en las tablas de resistencia química. Esto no hemos descubierto la pólvora, ni el UNIVEL ha descubierto la pólvora al hacerle un estudio, ¿no? Al enterarse de que la gran mayoría de países desinfecta con cloro, decidieron hacerle un estudio, porque la tabla de resistencia química ya arrojaba que había algún tipo, ¿cómo se llama?, de ataque, ¿no? Cloro al 10% húmedo, cloro al 10% en aire, cloro de gas húmedo, las diferentes concentraciones y los diferentes tipos, ¿no? Entonces, operación y mantenimiento en instalaciones de agua fría a presión de agua fría y caliente, ¿no? Acá vemos dónde son los materiales. El cloro gaseoso seco, frente al acero blando, buena resistencia hasta 120 grados centígrados. Al acero inoxidable, buena resistencia. Al cobre, buena resistencia. Al PVC, buena resistencia. Al teflón, buena resistencia. El cloro gaseoso húmedo, acero blando, resistencia nula. Ya ven, por ejemplo, por eso le decía, ¿no? Hay que conocer las características. En acero inoxidable, resistencia nula. En cobre, resistencia nula. En PVC, buena resistencia hasta 40 grados, ¿no? Y en teflón, buena resistencia hasta 20 grados. En cloro líquido, buena resistencia, buena resistencia, buena resistencia. Resistencia nula en el PVC, al cloro líquido, resistencia aceptable en el teflón. Entonces, cuando uno tiene las características, por ejemplo, cuando ustedes traten de repente en el sitio en donde estén, si son instaladores, son técnicos o sean ingenieros, den su punto de vista, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hablar en un país libre como el nuestro. Y si alguien nos han llamado muchas veces a nosotros diciendo, yo soy instalador y he dicho esto y no me creen, ustedes pueden, sí, nosotros hemos dicho, mira, esta es la norma, mira, este es el código, mira, este es el artículo que salió, mira, estos son los ensayos que hemos hecho o que hace el grupo. Hemos ayudado siempre a las personas a que, no por el ansia de ganar, sino por el ansia de que el agua se tiene que cuidar. No se trata ya del tema de que yo pago el agua y puedo gastarla. No, eso ya no es la filosofía. Tú puedes tener toda la plata del mundo para pagar el agua, pero si tú necesitas 1 litro, pues tomas 1 litro y dejas los 200 litros que corran para las personas que están pagando 5 o 6 veces más porque le dan en cisterna. De eso se trata, de cuidar nuestro mejor líquido elemento que tenemos, nuestro mejor alimento. Recordemos que somos un país privilegiado tanto en el mundo como en Latinoamérica, segundos en Latinoamérica, octavos en el mundo. Tenemos cualquier cantidad de agua dulce para potabilizarla y que deberíamos estar cubiertos al 100%, pero no se da muchas veces porque, como le digo, hay por un lado fabricantes inescrupulosos que traen nuevos materiales y se basan a las costumbres de acá, pero los materiales tienen otras características, o traen materiales que no se ha visto el cuadro completo. Y materiales que ya utilizamos se están cambiando. ¿Por qué? Porque no hay una información adecuada, ¿no?
Vamos a quedarnos en para la última clase con las tuberías de polipropileno, ventajas y desventajas, cuándo usarlo, cuándo no utilizarlo, cuándo superan al PVC, cuándo no lo superan, cuándo superan al polietileno, cuándo superan al cobre. O sea, cada material tiene sus propias ventajas, sus propias falencias y sus propias fortalezas, por decirlo así. Y depende de nosotros utilizarlos de acuerdo a nuestra obra, ¿no? De acuerdo a nuestra obra. Si mi obra necesita mucha resistencia a la temperatura, yo ya sé qué material utilizar. Si necesito resistencia a la presión, sé qué material utilizar. Si necesito un material muy flexible, sé qué material. Si necesito un material rígido, sé qué material. Sé cuándo utilizar un polietileno para desagüe, un polietileno para agua. Cuándo utilizar un P100, un P80, ¿no? Entonces, yo necesito poca resistencia a la presión. Puedo utilizar un P80. Pero si mis exigencias son altas, un P100, ¿no? Es cuando es agua. Pero también en el desagüe necesito, pero ¿por qué estás poniendo P100 si es para desagüe, no hay presión? Es que no lo estoy utilizando por presión, lo estoy utilizando porque a mayor densidad, mayor rigidez. Entonces yo necesito que mi tubería no se ovale y tenga problemas. Entonces, esas son las cositas que queríamos destacar en este curso. Ahora sí le digo a la señorita Sweet que por favor me pase las preguntas para... Perfecto, Antonio. Vamos con una de Joana Grados. Pregunta si la tubería de polietileno también podría utilizarse para conducir agua para riego y podría reemplazar a los canales de irrigación. Sí, la tubería la tubería de polietileno es múltiple, de múltiples usos, y le vendemos bastante a las mineras, le vendemos a las agroindustrias. O sea, es un material muy estable, por decirlo, con sus limitaciones, como todo material, ¿no? Con sus limitaciones, pero sí se vende para todo tipo de riego, para todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos, y es un material muy estable, ¿no? O sea, no migra, son una de las tuberías que tiene menores compuestos, la resina de polipropileno y el negro de humo, a diferencia del PVC, que tiene mucho más compuestos, el polietileno, resina de PVC y el negro de humo, que le da la resistencia a los rayos ultravioletas. Otra pregunta. Perfecto, Antonio. Juan López, ¿qué tipo de tubería es la ideal para una instalación domiciliaria de interiores? ¿La tipo 10 está bien? ¿Cómo? No entendí. Pregunta, ¿qué tipo de tubería es ideal para una instalación domiciliaria? ¿La tipo 10 está bien? Como habíamos visto ahí en el estudio, la tubería que ha demostrado por su flexibilidad, por su resistencia a la presión, por su facilidad de instalación, es la de polietileno, y es la que ahorita se está poniendo casi ya en todo el Perú, porque primero empieza por Lima y después se distribuye, o ingenieros técnicos viajan o comienzan a trabajar en proyectos, y por los resultados que les ha dado acá y en el mundo, ¿no? Es una tubería muy buena para acometida domiciliaria, si esa era la pregunta, para acometida entre la matriz y la casa. La que ahorita prácticamente está barriendo el mercado es la de polietileno. Ya muy poco se utiliza polipropileno, PVC. Perfecto. Luego, Moisés Lizárraga, si una tubería está instalada en una zona con extremo calor, como por ejemplo Iquitos, esta puede dilatarse y ocasionar fugas en los acoples. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Mire, la temperatura juega un papel importante en los termoplásticos, ¿no? Como le decía, hay que ver cada situación de cada obra, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que si la tubería va a ir a la intemperie, sí me interesa bastante los cambios de temperatura, o temperaturas altas o temperaturas bajas. En el caso de la zona, la temperatura alta me va a afectar drásticamente si yo la tengo instalada a la intemperie, pero si la tengo bajo más allá, el agua por lo menos se instala entre metro y metro 20. A metro 20, yo no debería tener un problema drástico, que va a llegar a una cierta temperatura, pero no va a ser la temperatura ambiente.
Y si va a ser polietileno, ahí ya se presenta un problema. Se presenta un problema no porque sea un problema real, sino porque, como hemos dicho, se instala polietileno en un sitio, pero la pregunta es, estamos asumiendo que en algún momento puede tener problemas. La última vez fue en la costa, felizmente, una retroexcavadora que estaba haciendo otro tipo de trabajo, le dio con la uña a la tubería y la perforó. No sabían cómo reparar. Entonces, si la zona ya tiene los métodos, no tiene los métodos como para una emergencia, reparar el tipo de tubería que voy a poner, yo debería utilizarlo. Si no, debería seguir con el procedimiento. Y la tubería, para terminar ya concluyendo, es que las tuberías sí son les hace mucho daño la temperatura, pero siempre y cuando estén a la intemperie. Si están enterradas, es muy poco el daño que puedan hacerle. Perfecto. Un segundito, Antonio, para compartir igual tus datos.